Capítulo 16. Exámenes Chunin. Empecemos esto desde el principio. Exámenes Chunin. Nosotros. Okara-san, no esperaba que vinieras. Una pequeña y genuina sonrisa se dibujó en el rostro de Mikoto ante la honesta sorpresa en la voz de su hijo. No fue fácil tomarlo por sorpresa, haciéndola saborear la experiencia cada vez que sucedía. Por supuesto que vine. ¿Cómo pudiste pensar que me perdería esto? Después de todo, es un momento muy importante en tu vida. Solo pensé que estarías demasiado ocupada, eso es todo. Lo lamento. Naturalmente, ella sabía la verdadera razón por la cual él no la esperaba. Como matriarca del clan más fuerte y prominente de Konoha, sería una preciosa rehén, especialmente porque también tenía un Kekkei Genkai. Naturalmente, también había algunas razones más oscuras y desagradables por las que otras aldeas podrían tener interés en ella, pero ella prefería no pensar demasiado en eso. Tengo mucho que hacer, estuvo de acuerdo, continuando con el frente que estaban presentando a cualquiera que pudiera estar escuchando. Pero convencí a tu padre para que tomara mi parte durante mi ausencia. A ver si todavía los considera más fáciles y menos importantes que los suyos cuando volvamos a casa, ¿de acuerdo? Ella consideró que su sonrisa se había ensanchado como una victoria. Ojalá no se enoje demasiado contigo por obligarlo a hacer toda la contabilidad. Ah, interrumpió una tercera voz. Si no recuerdo mal, Fugaku-san siempre tuvo problemas con los números. Qué cruel de tu parte obligarlo a hacer esto, Mikoto-san. Es importante enfrentar tus debilidades para superarlas, Okage-sama, respondió con una leve reverencia. Estoy seguro de que saldrá de esto más fuerte que antes. Estaba bastante segura de que no debía escuchar a la compañera de equipo de su hijo susurrar tu mamá es tan genial. En su oído, por lo que ella simplemente actuó como si no se hubiera dado cuenta. El viejo se rió entre dientes. Muy cierto. Ahora que lo pienso, creo que mi esposa decía lo mismo cada vez que me obligaba a ayudarla con la casa. Luego se volvió hacia el equipo de su hijo. El Tsuchikage me está esperando, así que lamentablemente no tengo tiempo para hablar ahora. Sin embargo, todavía me gustaría saber sobre tus exámenes hasta ahora, así que ¿te importaría reunirte conmigo más tarde hoy? Aunque no fue formulado como una orden, no había duda de que estarían de acuerdo. Después de todo, no simplemente negaste una solicitud de tu Kage. Por supuesto, Okage-sama. Maravilloso. Enviaré a alguien por ti una vez que termine mi reunión. Se volvió hacia ella. Mikoto-san, tómate el resto del día libre. Será suficiente si retomas tus funciones mañana. Ella volvió a inclinarse. Gracias, Okage-sama. Tal vez sería lo correcto rechazarlo y continuar haciendo su trabajo, pero la razón por la que aceptó actuar como uno de sus guardaespaldas durante el examen final fue para hablar y ver a su hijo. Como él dijo, sería suficiente con que se tomara un descanso por hoy. Además, ella no era su única guardia. Mikoto era consciente de las miradas hostiles lanzadas en su dirección, por lo que pensó que probablemente sería mejor perderse de vista. No es que tuviera miedo de que sucediera algo, pero esa atmósfera no era adecuada para una reunión familiar. ¿Por qué no me muestras el lugar donde te vas a quedar? Ella preguntó. ¿Y tal vez también tu campo de entrenamiento asignado? Podría darte uno o dos consejos si no te importa. Bueno, los dejaremos a ustedes dos, comenzó el compañero de equipo de su hijo, pero ella no lo dejó terminar. Disparates. Eres más que bienvenido a unirte a nosotros. Estoy seguro de que puedo ayudarlos a ustedes dos también. Obviamente se sentían incómodos ante la idea, pero ninguno de los dos estaba en desacuerdo. No podías simplemente negar una simple petición de tu Kage, pero negarle a una madre era casi aún más difícil. Además, después de tratar con miembros testarudos de su clan toda su vida, era más que capaz de hablar de una manera que no permitiera ninguna objeción. Un rasgo que la maternidad no había hecho más que realzar. En ese sentido, hay algo que tengo para ti, continuó antes de sacar algo de su bolsillo. Antes de partir, fui con tus padres, Yukio, y les pregunté si querían que les entregara un mensaje, ya que no pueden venir en persona a verte pelear. Luego le entregó la carta. Wow, respondió con una gran sonrisa antes de inclinarse ante ella, olvidando su anterior incomodidad. Gracias, señor Uchiha. Eso realmente significa mucho para mí. Ella le sonrió por un momento antes de girarse hacia Itachi. También se supone que debo decirte por tu padre que él tiene absoluta confianza en tu éxito. Intenté que él también te deseara buena suerte, pero ya sabes cómo es. Insistió en que no lo necesitarías. Lo cual era muy típico de su testarudo marido. A veces era casi adorable, de verdad. Sin embargo, Shisui, Izumi y Sasuke no insistieron tanto.
también quieren que te haga saber que esperan que regreses con nada menos que un chaleco antibalas nuevo. ¿Dirían eso? Sí, se rió Itachi, con una diversión genuina brillando en sus ojos. No esperaría menos. Oh, también estaba esta joven, Aku, que vino a nuestra casa pocas horas después de que tú te fueras. Aparentemente, ella también quería desearte buena suerte. Eso pareció sorprenderlo. ¿Ella hizo? Parecía bastante decepcionada por haberte extrañado. Deberías agradecerle cuando regresemos. Sin embargo, había sido un poco desagradable lo bien que la chica podía ocultar su tristeza detrás de una sonrisa. Su máscara había sido buena, incluso para una niña que creció en un clan. No le dijo a su hijo que había invitado a la niña a cenar esa noche, ni que había ido de compras con ella al día siguiente. Mikoto no cambiaría a sus hijos por nada del mundo, pero sería mentira si dijera que no desea tener una hija cuando se enteró de que estaba embarazada por segunda vez. Su primer hijo, el heredero, debería ser un niño, una niña también podría ser la heredera, por supuesto, pero el clan Uchiha tradicionalmente prefería a los niños a las niñas, pero el género no importaba mucho para el segundo. Quizás debería organizar otro viaje con ella cuando regresaran a casa. También podría invitar a Izumi y a su madre, haciendo de ello un día de niñas. Cuando ya estuviera en eso, podría pedirle a Anko que viniera también. Hablando de Anko, la mirada oscura en sus ojos desapareció tan pronto como apareció, pero no antes de que Mikoto lo notara. Fue desafortunado, pero en estos días, tampoco después de la última guerra y el ataque del 9 colas, había muchos huérfanos en la aldea, y ella agradeció a todos los dioses que conocía que tanto ella como su esposo habían sobrevivido. La idea de dejar atrás a sus hijos la estremecía más de lo que podía expresar con palabras. Espero que estos dos no te den mucha pena, se dirigió a la chica mientras señalaba a sus dos compañeros. Sé lo problemáticos que pueden ser los niños, por mucho que sus padres intenten educarlos. A veces necesitan una mano fuerte que los guíe. Al parecer, Anko no esperaba que le hablaran ya que estaban hablando de familia, pero se recuperó rápidamente. No, tienen más sentido común que la mayoría. Un par de golpes en la cabeza suelen ser suficientes para hacerles entrar en razón. Entonces tienes más suerte que la mayoría, se rió. Sin embargo, todavía te animaré durante tu pelea. Las mujeres debemos mantenernos unidas, ¿no? Sus ojos se abrieron por un segundo antes de apartar la mirada rápidamente, con las mejillas sospechosamente rojas. Gracias, señor Uchiha. Por favor, llámame Mikoto, la corrigió suavemente. Además, Izumi también te envía sus mejores deseos. Creo que ella podría admirarte un poco ya que te conociste en el cumpleaños de Itachi. Puede que no sea tan bueno como los buenos deseos de su familia, pero era lo mejor que podía ofrecerle. Y de todos modos, la mayoría de la gente consideraba a sus compañeros de equipo como una extensión de su familia, ella ciertamente lo había hecho con Kusina. Eran los compañeros de equipo de su hijo y como tales, por así decirlo, también su familia. Toda la incomodidad del principio fue olvidada mientras caminaban hacia sus alojamientos, y su conversación giró hacia temas más alegres. Ya veo, dijo mientras daba otra calada a su pipa. Entonces Onoki intentó manipular los resultados del examen, ¿eh? Desafortunadamente, no fue precisamente sorprendente. Itachi carecía de información al respecto, ya que solo había participado en un único examen Chunin antes, del cual también estaba en Konoha y no había estado involucrado en la organización de otro, pero Hiruzen conocía bastante bien a su compañero Kage. Semejante acto de manipulación había sido predecible, pero no había nada que pudiera hacer al respecto mientras no hubiera pruebas. Por lo que sabían, los genin podrían haberlo inventado ellos mismos, y eso sería exactamente lo que Onoki afirmaría si se le confrontara al respecto. Bueno, parecía que el plan había fracasado de todos modos, así que ya no importaba. Sí, Okage-sama, dijo Anko. Escuchamos a algunos de ellos hablar sobre ello, y también hablamos con otros equipos que habían escuchado lo mismo. Por lo tanto, varias aldeas estarían molestas con Iwa en el futuro previsible. Quizás sería una buena idea utilizar estos puntos en común para iniciar una o dos conversaciones sobre alianzas. Dudaba que surgiera algo tangible de ello, pero incluso algo tan simple como un acuerdo sobre mejores acuerdos comerciales sería útil. Deberías haber echado un buen vistazo a tu competencia, continuó. ¿Qué opinas sobre tus posibilidades en este torneo? Todos ellos son bastante buenos, respondió Yukio por ellos. Pero confiamos en que podremos ganarles a la mayoría de ellos sin demasiada lucha. Solo hay dos personas que podrían ser un problema real. ¿Solo dos? Preguntó de buen humor. Eso es tener mucha confianza de tu parte. ¿Y quiénes podrían ser estos dos?
Uno es el líder del equipo de Amegakure, continuó Anko. Su nombre es Mezo. Es confiado y carismático. También fue lo más parecido a un líder que tuvo nuestro grupo durante el examen y nadie lo desafió en eso. No pudimos observar muchas de sus peleas, pero cuando lo hicimos, dominaba fácilmente a sus oponentes. También estaba ileso cuando pasamos. Eso es muy impresionante, estuvo de acuerdo. Tanto Yukio como Anko habían resultado heridos, aunque solo habían sido pequeños cortes. Itachi no tenía ninguno, pero eso era justo. Tenía mucha más experiencia que nadie en estos exámenes. ¿Y el otro? La miembro femenina del equipo de Kumo, dijo Itachi. Su nombre es Yuji Toni. Sus dos compañeros de equipo tampoco son débiles, pero ella está en un nivel completamente diferente. Al igual que Mezo, ella salió del segundo examen sin ni siquiera un corte. Incluso su ropa sobrevivió sin sufrir ningún daño. Por lo que hemos visto de sus habilidades, no estaría mal decir que ella es la mayor amenaza en este examen. Yuji Toni, pensó. Reconozco ese nombre. No solo de sus conversaciones con Itachi, sino también de la información general a la que él, como Hokage, tenía acceso. El Jinchuriki del dos colas, ¿no? Sí, eso definitivamente sería un problema. Honestamente, sería una sorpresa si alguien en este torneo pudiera vencerla. Itachi era fuerte, sí, y tenía más experiencia, pero todavía había un límite en lo que podía hacer a su edad actual. Podría ganar si usara algunas de sus técnicas más poderosas, pero no solo querían mantenerlas en secreto, también sería estúpido dañar permanentemente a uno de los Jinchuriki de Kumogakure de esa manera. Ya veo, dijo de nuevo. Entonces, ¿cuáles crees que son tus posibilidades de salir victorioso de esto? Hubo un breve descanso antes de que Anko respondiera. Delgado, Hokage-sama, dijo sin ocultar lo infeliz que estaba por esta confesión. Por supuesto, reprimimos nuestras verdaderas habilidades, pero es probable que los demás también lo hicieran. Probablemente todos podríamos vencer a Mezo, pero si lo que hemos visto de Yujito fuera ella mientras se contenía, probablemente ganaría una confrontación. Tarareó pensativamente. Recuerda, no necesitas ganar para ascender. Lo único que importa son las habilidades que demuestres durante el examen. Y admitir tu propia inferioridad, mantenerte objetivo incluso cuando no te gustaba, era una habilidad importante que un Chunin debía poseer. Sí, señor Hokage. Yukio se volvió hacia el chico. Te enfrentarás a ella en tu primera pelea, así que esa será tu única oportunidad de lucirte. Aprovecha lo mejor que puedas. Su rostro se oscureció mientras asentía. No te decepcionaré, Hokage-sama. Sé que no lo harás, respondió con una cálida sonrisa. Ahora, creo que es hora de que regreses a tus habitaciones esta noche. Después de todo, necesitas descansar para mañana. No pudo evitar estar un poco emocionado por el día siguiente. Estos exámenes siempre tenían peleas interesantes entre la próxima generación que ofrecer, y ver a los jóvenes de tu aldea mostrando sus habilidades nunca dejaba de ser reconfortante. Exteriormente, Yukio mantuvo la calma mientras caminaba hacia el centro de la arena donde su oponente ya estaba esperando. No le daría a ella, ni a la multitud que lo vitoreaba, la satisfacción de verlo inquieto como un principiante recién salido de la academia. Aún así, incluso con eso en mente, necesitaba tragarse el nudo que tenía en la garganta cuando se acercó. Sabía que Yuji Toni era un oponente formidable y probablemente el participante más fuerte en estos exámenes. Había sido fácil ignorarlo durante la segunda etapa cuando eran aliados, pero ahora que toda su atención estaba centrada en él, las cosas eran diferentes. Ni siquiera era abiertamente hostil, pero en realidad eso habría sido más fácil de manejar. En cambio, estaba perfectamente tranquila, observándolo con ojos brillantes como lo hacía un depredador con su presa. Sabía que probablemente perdería, no lo negaría por mucho que le molestara, pero eso no significaba que simplemente se rendiría. No, él intentaría obligarla a mostrar tanta fuerza como pudiera para que Anko e Itachi tuvieran la oportunidad de observarla. De esa manera, podrían idear una estrategia que en última instancia podría vencerla. Miró hacia las gradas. La mayor parte se refería a una multitud sin rostro que no significaba nada para él. Sus vítores fueron agradables, o al menos supuso que lo serían si estuvieran dirigidos a él. Tal como estaban las cosas ahora, aplaudieron principalmente simplemente porque estaban emocionados de que el espectáculo estuviera a punto de comenzar. Yukio reprimió una mueca al pensar que comenzarían a animar a su oponente tan pronto como la vieran vencerlo. A su derecha había un podio en el que se sentaban uno al lado del otro el Hokage, el Raikage, el Kazekage y el Tsuchikage.
En cualquier otra ocasión, la vista lo habría dejado asombrado, la idea de que 4 de los shinobi más fuertes del mundo estuvieran tan cerca le provocaba escalofríos por la espalda, pero en este momento, ni siquiera la voluminosa estatura del Raikage lo afectaba. No se giró para mirar a los otros genin que todavía estaban esperando su turno en una habitación detrás de él. ¿Están listos los participantes? Él asintió, una acción que fue reflejada por su oponente frente a él. Comenzar. Instantáneamente saltó hacia atrás mientras lanzaba un montón de kunai con etiquetas explosivas hacia la chica rubia. La arena no era más que una llanura con 2 pequeños cuerpos de agua a un lado, lo que no le daba cobertura alguna. Eso era problemático, considerando que quería que su oponente mostrara qué tipo de técnicas podía usar. Sus compañeros de equipo no aprenderían nada nuevo si todo lo que ella tuviera que hacer fuera correr hacia él y noquearlo. Las etiquetas explotaron, oscureciendo momentáneamente la visión mutua. Decidiendo usar el tiempo que tenía, instantáneamente tejió los sellos manuales para crear un clon de barro, pero antes de que pudiera hundirse bajo tierra con Moguragakure no Jutsu, técnica de esconderse como un topo, para cambiar de lugar como había pretendido, Yujito salió disparado del polvo. Rápido. Ella no estaba del todo al nivel de su sensei, pero su velocidad aún era mayor que la de sus 2 compañeros de equipo y la de cualquiera de sus otros amigos con los que alguna vez había entrenado. En un momento ella todavía estaba a una distancia considerable y lo siguiente que supo fue que estaba justo frente a él. Yukio levantó los brazos justo a tiempo para bloquear el golpe hacia su pecho, el poder detrás de él casi le quitó todo el aire, antes de saltar más hacia atrás para evadir su siguiente ataque. Ella visiblemente se tensó para ir tras él nuevamente, pero se vio obligada a abandonar ese plan cuando su clon saltó hacia ella desde su derecha. La patada circular en su cabeza falló al igual que la siguiente la atacó con un kunai, y un momento después, su clon fue destruido cuando ella tomó represalias con una patada en su torso. Solo que, en lugar de simplemente colapsar en un montón de tierra, explotó. Sin perder tiempo, volvió a tejer sellos manuales. Toton. Chiki no Aen. Lanzamiento de la tierra. Fragmentos de la tierra. A su orden, cientos de trozos de tierra afilados volaron hacia la nube de polvo que había sido agitada por su clon explosivo, con suerte causando algún daño a su oponente. Esa esperanza fue aplastada un segundo después, cuando una tormenta de relámpagos salió volando hacia él, destruyendo cada fragmento de tierra a su paso y golpeando el lugar donde se encontraba un momento antes. Inteligente, dijo una voz detrás de él. Escondiendo una etiqueta de explosión dentro de tu clon. Inteligente, pero en última instancia inútil. No tuvo tiempo de reaccionar antes de que una patada en su espalda lo catapultara por los aires, haciéndolo volar hasta finalmente impactar contra la pared de la arena que se encontraba a casi 20 metros de distancia. Gimió cuando se sentó, obligándose a mantener los ojos en su enemigo a pesar de que su visión estaba borrosa. Eso me dolerá, pensó con una mueca de dolor, pero al menos estoy bastante seguro de que no se rompió nada. Kami, afortunadamente pude reforzar mi cuerpo con chakra antes del impacto o ya habría perdido. Katon. Kaki no Jutsu. Liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Sus ojos se abrieron cuando una gigantesca bola de fuego voló hacia él, más grande que cualquier cosa que hubiera visto producir a Itachi con la misma técnica desde que se unió a su equipo. Toton. Dorieki. Versión de la tierra. Muro estilo tierra. Puso tanto chakra como pudo sin agotarse por completo en la técnica antes de usar el resto para finalmente desaparecer en el subsuelo dejando otro clon atrás. Apenas un segundo después, sintió a Yujito llegar frente a los restos de su muro, rompiéndolo antes de continuar con su ataque. Aprovechando la oportunidad, salió a la superficie en el momento en que ella pasó por encima de él y se tomó un segundo para examinar la situación. El clon de Yukio había logrado atraparla momentáneamente, tal como esperaba. Uno de sus brazos fue empujado a través de su pecho, pero como el ataque no lo hizo estallar, aún pudo luchar y así agarrar su brazo para mantenerla en su lugar. Sabiendo que no podía desperdiciar esa oportunidad, corrió hacia ella con una patada dirigida directamente a su cabeza. La buena noticia fue que su ataque conectó. La mala noticia fue que en el momento en que debería haberla dejado boquiabierta, su cuerpo se disolvió en electricidad y lo frió a él y a su clon. Abrió la boca para gritar, pero ningún tono escapó de sus pulmones. El dolor duró solo unos segundos, pero incluso después de que desapareció, no podía moverse mientras yacía boca abajo en el suelo. Le dolía todo el cuerpo, el olor a carne quemada le llenaba la nariz y estaba bastante seguro de que estaba fumando.
Le tomó todo lo que tenía para mover lentamente sus brazos hasta que estuvieron en un ángulo que le permitiera levantarse, pero sintió un peso en su espalda antes de que pudiera siquiera intentar tal cosa. No eres el único que puede usar clones como trampa, ¿sabes? No tenía suficiente energía para hablar y mucho menos darse la vuelta para mirarla, por lo que permaneció en silencio. No te preocupes, puse suficiente energía en la técnica para dejarte fuera de servicio por un tiempo. No habrá daños permanentes, pero no podrás continuar esta lucha. Honestamente, estoy realmente impresionado de que todavía estés consciente. Tenía razón, no se podía negar eso. No había manera de que pudiera continuar esta pelea, incluso si de alguna manera lograba levantarse. No, este partido había terminado. Yukio se habría reído si pudiera. Demasiado para hacerle mostrar qué tipo de habilidades esconde, pensó sarcásticamente. Todo lo que podía obligarla a hacer era utilizar algunas técnicas bastante estándar, ninguna de las cuales sería una de sus cartas de triunfo. Al menos ahora sabemos que no solo puede usar Fire Release sino también Lightning Release. De alguna manera, ese pensamiento no lo consoló en absoluto. El ganador es Yuji Tonii de Kumogakure. Parece que mi shinobi ganó, tal como dije. Hiruzen no necesitaba mirar al hombre musculoso para saber que debía tener una expresión muy satisfecha en su rostro en este momento. Como te dije antes, no esperes que ninguno de tus genin le gane. Yujito está en un nivel completamente diferente. Se burló Onoki. No actúes como si eso significara algo. Ella es una Hinshiriki, por supuesto que dominaría estas peleas. Esperemos y veamos cómo les va a sus compañeros de equipo, eso nos mostrará cuán talentosos son realmente tus shinobi. Estás buscando excusas, Tsuchikage-san. Ella ni siquiera usó el poder de su Biju, así que no tienes motivos para quejarte. Irrelevante. Su fuerza y resistencia son aún mayores que las de cualquier shinobi promedio, incluso si no está usando activamente su chakra Biju. Quejarse de algo así es lo mismo que quejarse de alguien que usa un Kekkei Genkai. ¿También crees que tus victorias no valen nada solo porque usaste tu famoso Hinton, liberación de polvo? Lo uno ocurre naturalmente mientras que lo otro es artificial, son dos cosas completamente diferentes. Y ambos aún pierden si su portador se enfrenta a suficientes enemigos. Hablando de eso, es una lástima que no haya más participantes de tu pueblo en la final, ¿no? Especialmente considerando que enviaste a muchos de ellos a los exámenes este año. Hiruzen dejó de escuchar sus disputas en ese momento y prefirió mirar con ojos tristes hacia la arena donde estaban llevando a Yukio en ese momento. Había luchado bien, pero estaba claro que estaba superado desde el principio. Ni siquiera las trampas más inteligentes podrían cambiar eso. Él suspiró. Las heridas que recibió no fueron tan graves, lo que significa que pronto se recuperaría, pero el golpe a su orgullo y confianza fue otra cosa completamente distinta. Solo el tiempo dirá cómo le afectaría esta pérdida. Capítulo 17. Exámenes Chunin B. Exámenes Chunin B. Vencer a su primer oponente había sido fácil, el pobre chico no tenía ninguna posibilidad contra ella. Bueno, tal vez eso fue un poco injusto. Después de todo, usó algunas trampas interesantes. No es que le hiciera mucho bien. Al final, a pesar de lo distraída que estaba Anko, preocupándose por Yukio y reprimiendo su molestia hacia la kunoichi rubia que lo golpeó, todavía era más que capaz de derrotarlo sin ningún esfuerzo significativo. Ahora, las cosas podrían haber sido diferentes si hubiera peleado contra alguien como Mezo, quien en realidad sería un desafío y contra el cual no podía darse el lujo de no concentrarse completamente en la pelea, pero no lo hizo, así que ahí estaba. Eso llevó a Anko a donde estaba ahora, parada en medio de la arena y esperando que llegara su segundo oponente. Como le había dicho a Lokage el día anterior, no creía que pudiera ganarle a Yuji Tonii. Esto arañó su ego, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. La cuestión era que, ahora que la había visto vencer a su compañera de equipo, de repente no se sentía tan lista para resignarse a su inevitable derrota como lo había hecho ayer. ¿A quién le importaba si era más lenta, tenía menos chakra o simplemente era menos hábil que ella? Ella ciertamente no lo hizo. Incluso si fuera inferior a su oponente en todos estos aspectos, aún podría ganar siempre que luchara inteligentemente. Eso significaba no dejarse llevar ni dejarse regodear por algo estúpido. Tenía una oportunidad siempre y cuando mantuviera la cabeza fría. Además, Anko también tenía uno o dos trucos bajo la manga. Finalmente llegó su oponente, deteniéndose a pocos metros de ella. Esta pelea será entre Yuji Tonii de Kumogakure y Anko Mitarashi de Konohagakure. ¿Están listos los participantes? Tos. Tos.
Entonces comienza. Anko sabía que no podía escapar de ella incluso si lo intentara. La pelea de Yukio había demostrado muy claramente que su oponente era más rápida de lo que ella podría esperar ser, por lo que decidió hacer lo contrario. En el momento en que su supervisor dio la señal de inicio, ella se impulsó hacia adelante con tanta fuerza como pudo, haciendo que el suelo debajo de ella se agrietara bajo la presión de sus pies. Los ojos de su oponente se abrieron ligeramente por la sorpresa, pero se recuperó lo suficientemente rápido como para evadir el kunai con el que le cortó la cabeza. Sin ceder en lo más mínimo, Anko siguió adelante. No importa cuánto odiara a Orochimaru, su estilo de lucha seguía siendo muy efectivo. La forma en que su practicante retorcía sus cuerpos de maneras que deberían ser imposibles incluso para un shinobi les permitió no solo evadir la mayoría de los ataques, sino que también fue muy efectivo para atacar desde ángulos extraños que otros no esperaban. Mientras pudiera acercarse lo suficiente a la rubia para que le fuera imposible contrarrestarla, mientras ella aún pudiera continuar con sus ataques, podría ganar. Acercándose de nuevo, Anko envió una patada hacia su pecho que fue bloqueada por dos brazos cruzados. Luego, Yujito intentó contraatacar con una patada, solo para retirar su pierna cuando intentó cortar la extremidad con su cuchillo. Aprovechando la oportunidad en la que estaba ligeramente desequilibrada, Anko intentó apartar su otra pierna para tirarla al suelo. Sintiendo su ataque a tiempo, Yujito escapó hacia atrás con un movimiento rápido antes de saltar repentinamente hacia un lado para evitar los shuriken que volaban hacia ella. Al momento siguiente, Anko ya estaba nuevamente frente a ella, intentando una vez más cortarle la cabeza con su kunai. Fue una pena que su oponente supiera que ella usó veneno. Sin duda, dudaría mucho menos si ese no fuera el caso. Intercambiaron golpes y patadas durante varios minutos durante los cuales Anko, lenta pero seguramente, empujó a Yujito hacia atrás, para gran entusiasmo de la multitud. Sin embargo, sabía que no debía asumir que eso significaba que ella era una luchadora superior. Su estilo de lucha requería que se acercara lo más posible a su oponente, mientras que las técnicas de Yujito funcionaban solo cuando había un poco más de distancia entre ellos. No estaba retrocediendo porque la presionaran, no exactamente, sino porque quería estar en una posición desde la cual pudiera atacarse a sí misma. Fue una diferencia pequeña pero importante. Aún así, aunque técnicamente no tenía ventaja, este tipo de pelea era lo que quería. Superior o no, cuanto más duraba la pelea, mayores eran las posibilidades de que su oponente cometiera un error. Mientras pudiera cortarla solo una vez, su veneno haría el resto. El problema era que a ella también le pasaba lo mismo. Desafortunadamente, lo más probable era que ella cometiera un error primero, lo que significaba que necesitaba hacer algo. Para terminar con esto, no tuvo que esperar mucho antes de que se presentara una oportunidad. Al igual que todas las veces anteriores, los dos se enfrentaron durante algunos ataques cortos antes de que Yujito retrocediera un poco más para conseguir más espacio. Normalmente, Anko correría tras ella, tratando de no darle la oportunidad de preparar ninguna técnica que pudiera causarle problemas, pero esta vez no. En cambio, levantó los brazos y preparó su propio jutsu que no requería ningún sello manual. Ese no es Taijutsu. Muchas manos de serpientes escondidas. 7 serpientes salieron de ambas mangas, algunas dirigiéndose directamente hacia el Gumonin, mientras que otras cortaron posibles rutas de escape. Desafortunadamente, aunque el retraso en su ofensiva fue casi inexistente, fue suficiente para permitirle a su oponente preparar su propia técnica. Raiton. Jian. Liberación de relámpago. Falsa oscuridad. Una repentina corriente de relámpago salió de su mano, vaporizando las serpientes en su camino y golpeando a Anko en el pecho. Un segundo después, su cuerpo fue reemplazado por un montón de piedras en un montón de humo blanco. Mandara no Jin. Formación de 10.000 serpientes. Los ojos de su oponente se agrandaron cuando su cabeza se levantó de golpe, solo para presenciarla convocar una cantidad innumerable de serpientes de las mangas y la boca de Anko. Ahora bien, cabe mencionar que su técnica no estaba ni cerca de la fuerza de cuando Orochimaru la usó. Cuando lo usó, pudo convocar a decenas de miles de serpientes. Sin embargo, algo así estaba lejos de su alcance. Aún así, la cantidad de serpientes que podía convocar era más que suficiente para ser una seria amenaza para cualquiera que la encontrara. Esa fue la razón por la que lo había aprendido para los exámenes en primer lugar. Había planeado usarlo contra Itachi si peleaban en los exámenes, con suerte durante la final, pero ni siquiera llegaría a la final si perdía aquí, así que no dudó en usarlo ahora. Desafortunadamente, también requirió una inmensa cantidad de chakra.
La rubia fue lo suficientemente inteligente como para reconocer que simplemente lanzar cualquier jutsu propio contra las olas de serpiente sería inútil. Claro, le haría un agujero, pero las serpientes muertas serían reemplazadas por otras nuevas casi de inmediato. Sus únicas opciones eran escapar o usar una técnica suficientemente poderosa que los aniquilara a todos de un solo golpe, siendo preferible golpear también a Anko. Ciertamente ella también tenía el chakra para hacerlo, pero aún así era algo arriesgado. Todavía tenía 2 peleas por delante e incluso su chakra no era infinito. ¿Quién sabía qué tan fuerte sería su próximo oponente, o el siguiente? Usar un jutsu tan poderoso ahora no la agotaría exactamente, lo que significa que aún podría continuar, pero sin duda también quedaría debilitada. Con eso en mente, no fue una gran sorpresa cuando saltó hacia atrás en el aire, aterrizando en la pared que estaba a solo 10 metros detrás de Anko y pegándose a su superficie canalizando chakra hacia sus pies, que también era exactamente lo que esperaba que hiciera su oponente. Yujito apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Anko apareciera casi encima de ella, esquivando solo el golpe de su kunai por un pelo. Sin embargo, al priorizar ese ataque, no pudo hacer nada para detener la patada contra su pecho que la arrojó directamente hacia las serpientes que ya esperaban en el suelo. Sin embargo, Anko no se detuvo allí. En lugar de simplemente esperar a ver qué pasaría, saltó más hacia arriba de la pared para poner la mayor distancia entre ella y el suelo mientras recogía la mayor parte del chakra restante para una última técnica. Katon. Kaki no Jutsu. Liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. La Kumonin hizo lo único que podía hacer. Cuando estaba a solo 2 metros del suelo, pateó contra la pared para apartarse de la trayectoria de la bola de fuego de tamaño mediano. Sin embargo, si bien eso la salvó de ser reducida a cenizas, no fue suficiente para poner distancia entre ella y el pozo de serpientes que se encontraba debajo. Ella y la bola de fuego cayeron al suelo casi simultáneamente, pero antes de que la multitud tuviera la oportunidad de ver cómo la rubia Kunoichi lidiaría con la situación, un resplandor de llamas les quitó la vista. Hubo una toma de aliento colectiva cuando las llamas, en lugar de simplemente estrellarse contra el suelo, prendieron fuego a las diversas serpientes, lo que luego las hizo explotar. Estas pequeñas explosiones también desencadenaron otras explosiones cuando consumieron serpientes cercanas, lo que resultó en una cadena de explosiones que sacudieron toda la arena. La conmoción duró casi un minuto entero para calmarse, y fue solo un minuto después que la multitud pudo volver a ver a ambos participantes a través de todo el polvo removido y el humo de las llamas. A un lado estaba Anko, todavía arrodillada en lo alto de la pared de la arena y respirando con dificultad mientras miraba a su oponente de abajo. Del otro lado estaba Yujito, arrodillado en una posición similar a solo media docena de metros del gran cráter resultante de todas las explosiones. Por unos momentos, la diversión y la frustración lucharon por dominar dentro de su cabeza antes de que la primera ganara. ¿Entonces ni siquiera eso es suficiente para vencerla? Maldita sea, ¿qué clase de monstruo es ella? La rubia en cuestión estaba prácticamente ilesa. La mayoría de su ropa todavía estaba intacta, solo chamuscada aquí y allá, y no había señales de que alguna de sus serpientes hubiera logrado acercarse lo suficiente como para morderla. Lo único notable fue que tenía la manga izquierda quemada hasta los hombros. Aún así, la quemadura de su brazo no parecía grave, por lo que probablemente no la obstaculizarían mucho, si es que la obstaculizarían en absoluto. ¿Cómo hiciste eso? Las serpientes que conozco normalmente no explotan y estoy seguro de que me habría dado cuenta si les hubieras puesto tantas etiquetas de explosión. Anko consideró si debía responder o no por un momento antes de decidir hacerlo. En todo caso, le daría algo más de tiempo, lo que podría ser suficiente para que se le ocurriera algo que aún pudiera traerle la victoria. De todos modos, ¿quién dijo que su técnica ya había terminado? Los preparé de antemano alimentándolos con etiquetas de explosión y pequeños contenedores con sustancias inflamables. Ella se rió, asegurándose de que sonara lo más amargo posible. Invertí muchas horas en preparar ese truco, ¿sabes? Así que estoy un poco enojado porque lograste salir de él más o menos bien. Impresionante, dijo Yujito. Es definitivamente una técnica poderosa. Creo que no estaría mal decir que te habría dado la victoria contra todos los demás en este torneo. Se puso de pie. Desafortunadamente para ti, no estoy, entonces, para sorpresa de todos, pero sobre todo de ella misma, Yujito de repente se tambaleó y cayó de rodillas. ¿Qué? Oh, olvidé decírtelo, exclamó Anko mientras simultáneamente se empujaba desde la pared hacia su oponente con todo el poder que podía reunir. Pero también les di algunos recipientes con veneno.
El veneno normal simplemente se habría vaporizado en las llamas de la explosión y ella había necesitado incontables horas de experimentación para crear algo que no lo hiciera. Sin embargo, dudaba que lo hubiera logrado si no hubiera tenido algunas de las viejas notas de su antiguo sensei para ayudarla. No es que importara ahora, el resultado fue el mismo. En lugar de vaporizarse, el veneno se mezcló con el humo de las llamas, lo que le permitió afectar a todos los que lo inhalaron. Era un veneno muy poderoso, suficiente para inmovilizar a alguien durante días en un sitio, por lo que debería ser más que suficiente para inmovilizar a un enemigo durante el tiempo suficiente para noquearlo. O al menos se suponía que así fuera. De repente, la forma en que se sentía su oponente cambió cuando una ola de chakra hostil la golpeó, completamente diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes. No, pensó. Eso no está bien. Sentí algo como esto antes, pero ¿cuándo? No tuvo más tiempo para pensar en ello ya que el Kumonin saltó justo antes de que ella la alcanzara y envió a Anko a volar con una sola patada que fue mucho más poderosa que cualquiera de los ataques de su oponente hasta el momento. Se estrelló contra el suelo con un fuerte boom, y todo su cuerpo se sintió como una mierda. Fue puro despecho lo que la hizo ponerse de pie nuevamente, incluso si el proceso fue lento. Honestamente, le sorprendió no haber sido atacada durante ese tiempo, considerando que obviamente estaba demasiado débil para defenderse como lo estaba ahora. No puedo creer que me obligaras a hacer esto. Pensar que un genin me empujó hasta este punto es casi gracioso. Al contrario de sus palabras, no parecía divertida. No, emocionado sería un término más apropiado. Esta es la primera vez que alguien de mi edad hace eso. Puedes estar orgulloso de ti mismo, no muchos podrían hacer lo mismo. Al levantar la vista, vio a la otra chica caminando lentamente hacia ella, olvidando cualquier debilidad o cansancio anterior. Lo que fue aún más sorprendente, hasta el punto que su boca se abrió cuando lo vio, fue que todas sus heridas simplemente habían desaparecido. Su brazo, que anteriormente estaba consumido por quemaduras leves, todavía carecía de manga, pero la piel estaba bien. Anko ni siquiera sabría que la otra chica había resultado herida si no lo hubiera visto con sus propios ojos. No tienes ningún otro as bajo la manga, ¿verdad? Yujito preguntó retórico, sonando casi decepcionado. No importa. Incluso si tienes un as oculto, obviamente te falta chakra para usarlo. Pues bien, en agradecimiento por la buena pelea, te permitiré rendirte. Les insto a que acepten esa oferta, la haré solo una vez. Anko se mordió los labios. Lo que sea que haya hecho su oponente, tenía algo que ver con este extraño chakra. No solo la había sanado, sino que también le había restaurado la resistencia y abastecido sus reservas de chakra. Una vez más estaba en óptimas condiciones, como si no hubiera peleado en absoluto. Si pudiera hacer eso varias veces, no importaría lo duro que lucharas, simplemente podría recuperar su salud completa y seguir adelante. Pero no, eso sería demasiado perfecto. Ninguna técnica fue gratuita, por lo que también debe haber algún efecto secundario negativo. Incluso si pudiera usarlo varias veces, debe haber un límite. Entonces, ¿vas a hacerlo? De lo contrario, me veré obligado a noquearte. Discretamente sacó una pastilla de su bolsillo y se la metió en la boca mientras fingía limpiarse la sangre de sus labios, reprimiendo un suspiro de alivio cuando su oponente no reaccionó. La rubia tenía razón, no podía seguir peleando. Incluso si le quedara algo de chakra, cosa que no tenía, su cuerpo todavía estaba demasiado golpeado, esa patada había sido suficiente para romperle varias costillas. Lo más inteligente sería rendirse y poner fin a la lucha en sus términos. Sin embargo, ella tenía otros planes. Itachi sería el siguiente en pelear con ella, no lo dudaba. Claro, necesitaba llegar al final para hacerlo, pero lo lograría con tanta seguridad como lo haría Yujito. Preferiría ver a uno de sus compañeros de equipo ganar esto que a la chica que la había derrotado a ella y a Yukio, por lo que necesitaba hacer todo lo que estuviera a su alcance para apoyarlo. Si eso significaba dejar que la golpearan, bueno, a ella le parecía bien. Mientras pudiera darle una ventaja a largo plazo, no le importaba. Lo que sea que Yujito haya hecho, tenía algo que ver con este extraño chakra. La cantidad había sido una locura, más de lo que un genin tenía derecho a tener. Ten siempre en cuenta que la mayor fortaleza de tus enemigos puede convertirse en su mayor debilidad si eres inteligente al respecto, había dicho una vez una de sus maestros en la academia, y planeaba dejar que esas palabras se hicieran realidad. Aplastó la pastilla entre los dientes, esparciendo el líquido transparente en su boca. Un veneno paralizante que se hacía más fuerte cuanto más chakra usaba la persona afectada. Era el arma perfecta contra este oponente.
Por supuesto, si no usaba esta habilidad desconocida nuevamente, el efecto no sería mucho más que una molestia, pero incluso eso podría darle a Itachi la ventaja que necesitaba. Lo siento, pero me temo que no puedo hacer eso, dijo con una sonrisa torcida. Rendirse no es realmente lo mío, ¿sabes? Una pena, suspiró la otra chica. Bueno, entonces aquí vamos. Yujito aparentemente la tomó en serio incluso en el estado en el que se encontraba actualmente. Ella no estaba a medias en su ataque en absoluto, corriendo hacia ella incluso más rápido que durante su pelea anterior y acortando la distancia entre ellos en poco más de un segundo. Se aseguró de parecer como si estuviera tratando de defenderse, levantando los brazos como si intentara bloquearla y moviendo la cabeza como si intentara apartarla del camino. Luego, el puño conectó, atravesando sus brazos después de dominar su defensa simbólica en un instante y conectarse directamente con su cara. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue la multitud vitoreando, celebrando el final de otra pelea emocionante. Yujito no notó el pequeño rasguño en sus nudillos donde había conectado con la cara de Anko durante los pocos segundos que existió antes de que el chakra sobrante del dos colas sanara la herida. Para empezar, no dejó ninguna prueba de que alguna vez existió. ¿Viste eso, Kara-san? Lo hiciste, ¿no? La mujer de mediana edad se rió en voz baja mientras observaba a su hijo de 5 años inclinado sobre la pared frente a él para ver mejor la arena, divertido por sus travesuras y al mismo tiempo atento en caso de que se resbalara y cayera. Por supuesto, cariño. Fue muy impresionante, ¿no? Ella hizo estallar todo. Auge. Levantó las manos de manera teatral para subrayar su punto. Jeje, eso fue genial. Así que, después de todo, no fue un error venir, ¿verdad? Podemos ir si todavía piensas que es aburrido. Sacudió enérgicamente la cabeza. ¡No! Tenías razón, es divertido. Entonces tal vez deberías escucharme más a menudo. No es que ella creyera que eso sucedería. Los niños, en general, no eran los mejores escuchando a sus padres y su hijo no fue la excepción. Estuvo de acuerdo de manera poco convincente. Oye, Kara-san, ¿puedo hacer eso también? Por favor. Te unirás a la academia muy pronto, Deidara. Allí te enseñarán a pelear así. No parecía contento con eso pero no se quejó. Tan hermoso. Tu alumno ha recorrido un largo camino, Orochimaru. La idea de que alguien usara las técnicas de su estudiante caído sin intenciones maliciosas le trajo algo parecido a la paz a su corazón. Era como si un pedazo del niño que una vez había tomado bajo sus alas todavía estuviera vivo. Era bueno saber que dejaría un legado además de las crueldades y crímenes que cometió. Sí, ver a la joven en la arena usando esas técnicas con un talento tan obvio para luchar contra un enemigo superior en terreno parejo, aunque solo fuera temporalmente, fue realmente maravilloso. Se sentía orgulloso de lo lejos que había llegado. Dime, Raikage-san, dijo Onoki con una pequeña sonrisa. ¿Qué dijiste acerca de que ella no usó nada del poder de Big? Porque si mis sentidos no me traicionaron, ella simplemente lo hizo. Lo cual solo complementa las habilidades de la niña, respondió el hombre. Y todavía no veo por qué es importante. Usas todas las armas a tu disposición para ganar, esa es una realidad del mundo en el que vivimos. Con el tiempo que llevas caminando sobre él, pensé que tú, entre todas las personas, ya lo habrías entendido. Supongo que todos ustedes notaron lo que ella hizo al final, ¿no? El Kazekage, Rasa, habló antes de que la discusión pudiera continuar, con voz pensativa. Quería que la golpearan, quería tener la oportunidad de inyectarse cualquier sustancia que sacara de su bolsillo. Ella se sacrificó para causar un daño duradero al oponente y ayudar a derribarla, incluso si no fuera ella quien lo hiciera. Admirable, respondió A con un gesto de la mano. Pero en última instancia es inútil. La cantidad de venenos que afectan a un Jinchuriki es muy limitada, y al ver que Yujito todavía camina, obviamente no usó ninguno de ellos. Él se rió. Un buen intento, se lo daré. Estoy de acuerdo, añadió Rasa. Dar tu propia vida, aunque sea simbólicamente en este caso, para ayudar a tus camaradas con tal determinación, es impresionante para alguien tan joven. Obviamente entiende lo que significa ser un shinobi al servicio de su aldea. Ella es una joven muy talentosa, coincidió Hiruzen. Y ciertamente merece un ascenso cuando todo esto termine, pensó con una sonrisa sincera. El único de sus shinobi que quedaba ahora era Itachi, a quien le quedaba una pelea más antes de llegar al final. Entonces sin duda se enfrentaría a Yujito Nii, porque ella seguramente también lo alcanzaría. Quedaba por ver si el pequeño truco de Anko al final sería suficiente para darle la victoria, pero si una cosa estaba clara, sería una pelea interesante. Estaba deseando que llegara.
Capítulo 18. Exámenes Chunin Billy. Empecemos esto desde el principio. Exámenes Chunin Billy. Itachi no se sorprendió cuando vio a Yujito ganarle a sus compañeros de equipo. Después de todo, al igual que ellos, él más o menos sabía qué sucedería y tampoco esperaba resultados diferentes para su propia pelea con ella. Lo que sí le sorprendió, sin embargo, fue lo bien que lo había hecho Anko. La pelea de Yukio fue tal como esperaba, con él tratando de atraparla en una trampa explosiva mientras mantenía la distancia y confiaba en ninjutsu. Por supuesto, eso no funcionó, pero aún así fue un espectáculo decente. Anko, por otro lado, superó todas sus expectativas. Que ella de alguna manera lograra presionar a su oponente en una batalla de taijutsu todavía estaba dentro de lo que él había pensado que podría suceder. Su estilo de lucha era bastante molesto incluso para enemigos superiores cuando lo encontraron por primera vez, pero todo lo que vino después fue una sorpresa. Definitivamente no esperaba que ella usara la técnica de formación de las 10.000 serpientes de Orochimaru, incluso si era en una escala menor que la de Sannin. Especialmente no en combinación con tantas explosiones y veneno. Si lo hubiera usado en su contra, no sería mentira decir que muy bien podría haber perdido. Si no hubiera podido escapar a tiempo, su única oportunidad habría sido usar su Susanoo, que en este punto todavía lo agotaría en cuestión de segundos en lugar de minutos. Luego también estaba lo que hizo al final para considerar. Anko podría ser terca a veces, pero no era estúpida. Continuar la pelea cuando obviamente había perdido era un esfuerzo inútil que no tenía sentido en ese momento. Habría sido explicable si hubiera estado enojada ya que tendía a dejar que sus emociones nublaran su juicio de vez en cuando, pero parecía estar tranquila. Entonces, conociéndola, debió haber hecho, o al menos intentado hacer, algo. También tenía algunas ideas de lo que podría ser eso, pero desafortunadamente, no había podido ver que sucediera nada desde su posición. Bueno, ya no podía hacer nada al respecto. Tenía otras cosas de qué preocuparse. Antes de llegar a la final donde se enfrentaría a Yuji Tonii, tenía otras 3 peleas que ganar. Afortunadamente, ninguno de sus oponentes era uno de los otros 2 participantes talentosos por encima del promedio, aparte de la rubia antes mencionada, por lo que era fácil mostrar sus habilidades sin agotarse. Al final, quien decidía si un genin sería promovido o no Nin era el representante de su respectiva aldea, ya fuera el Kage o simplemente un shinobi enviado en su lugar, no importaba. Con eso en mente, no sería sorprendente que alguien supusiera que se decidió desde el principio que cada aldea promovería a todos sus shinobi que alcanzaran la tercera etapa de los exámenes y que el desempeño real no importaba. Estarían equivocados. El bajo número de promociones por examen lo demuestra claramente. Los exámenes Chunin fueron una sustitución de la guerra, destinados a mostrar la fuerza de la nueva generación de tu aldea para que todos la vieran, ya fueran amigos o enemigos. Promocionar a un genin que no había mostrado ninguna promesa real durante el examen sería visto como una decisión mala y barata. No solo eso, sino que también podría dar la impresión de que una aldea intentó parecer más fuerte de lo que realmente es aumentando su número oficial de Chunin, lo que significa que están tratando de ocultar una debilidad que podría ser explotada, o que tenían estándares muy bajos, lo que a su vez también indica que la aldea era débil. En el peor de los casos, estas impresiones podrían ser suficientes para convencer a otro país de que valdría la pena intentar invadirlo, mientras que, en el mejor de los casos, podrían generar menos ofertas de trabajo por parte de los señores feudales que irían a otras aldeas con ellos. Esto significaba que había exactamente 3 razones para que un genin lo diera todo. El primero fue obviamente el simple deseo de ganar el torneo. El segundo era cumplir el propósito del examen de demostrar la fuerza de la nueva generación para disuadir a otros países de invadir su hogar. El último fue impresionar a todos los señores feudales presentes y a los Kage para asegurarse de que puedan ser promovidos en primer lugar. Sin embargo, esto podría resultar sorprendentemente difícil si fueras mucho más fuerte que tu competencia. Después de todo, si simplemente pisotearas a tus oponentes, el espectador podría asumir fácilmente que fue porque eran muy débiles, no porque tú fueras especialmente fuerte. En ese caso, un genin que cumpliera con todos los requisitos para una promoción podría encontrarse aún reprobando los exámenes porque no dio un espectáculo lo suficientemente bueno. Itachi no planeaba cometer el mismo error. Contra su primer oponente, utilizó un llamativo genjutsu. Era relativamente débil, pero era suficiente para mantener a su oponente en él cuando se fortaleció con su Sharingan, incluso cuando hizo un torpe intento de romperlo.
Para la mayoría de la multitud, parecía como si estuviera huyendo de enemigos imaginarios y luchando contra el aire, mientras que dentro de la ilusión el mundo temblaba y se retorcía de maneras que no serían posibles en el mundo real. Los señores feudales, por otro lado, pudieron ver lo mismo que él, ya que Itachi se había asegurado de incluirlos en su técnica. Fue una suerte que todos se sentaran juntos. De lo contrario, no habría podido hacerlo ya que desperdiciaría demasiado chakra para poner a todo el estadio bajo su ilusión. Contra su segundo oponente, utilizó solo taijutsu. Durante toda la pelea, se aseguró de parecer completamente en control, haciendo que pareciera que la única razón por la que la pelea aún no había terminado era que era cauteloso en caso de que su enemigo estuviera ocultando sus habilidades. Encontrar el término medio entre ser cauteloso y cobarde no fue fácil, pero pensó que lo logró muy bien. Terminó esta pelea con una elegante técnica de shuriken, el tipo que a Sasuke siempre le gustaba verlo hacer, que ataba a su oponente con hilos de alambre que habían sido atados a su arma. Encontrar una nueva forma de ganar su tercera pelea fue mucho más difícil. No quería desperdiciar más chakra, había dudado incluso de la pequeña cantidad de su genjutsu anterior, y tampoco le gustaba mucho la idea de repetirse. Al final, simplemente decidió derrotar a su oponente lo más rápido que pudo con taijutsu. Puede que sea aburrido verlo, pero era más importante estar en forma para su pelea contra los Jinchuriki que impresionar a la multitud. Ya les dio 2 buenos espectáculos y su última pelea sería una también. Eso debería ser suficiente. Así que aquí estaba él, parado en medio de la arena y esperando que el supervisor de este examen anuncie el inicio de su última pelea. Gracias a la física superior de Yujito, él era inferior a ella en taijutsu, al igual que sus enormes reservas de chakra le daban ventaja contra él en ninjutsu. Eso dejaba solo genjutsu como un posible campo en el que él era mejor que ella, pero había otro problema con eso. No sabía si siquiera funcionaría. Los Jinchurikis podían controlar el chakra de Subizu, ya sea por la fuerza o aliándose con ellos, e Itachi no tenía idea de cuál era el caso de su oponente. Sabía que ella aprendió a controlarlo a través de un entrenamiento estricto desde su juventud, lo que hacía que lo primero pareciera más probable, pero aún había que considerar la situación con el Jinchuriki de 8 colas. ¿Se hizo amigo de Subizu? Entonces, ¿quién podía decir que no le enseñó a Yujito a hacer lo mismo? Después de todo, eran del mismo pueblo. Ahora, si ella realmente se hubiera hecho amiga de él, no sería problema para 2 colas liberarla de cualquier ilusión que pudiera lanzarle, lo que significa que sería solo un desperdicio de chakra. Desafortunadamente, la única forma en que podía averiguar de manera confiable si ese era el caso era usando un poderoso genjutsu y ver qué sucedía. Uno más débil simplemente no serviría, ya que su entrenamiento sin duda implicaba cómo liberarse de ellos. Así que supongo que tendré que intentar atraparla en lugar de vencerla en una batalla abierta. Sin duda lo intentaría. Afortunadamente, tenía un plan. Esta pelea será entre Itachi Uchiha de Konohagakure y Yujito Nii de Kumogakure. ¿Están listos los participantes? Tenía confianza en las habilidades de su hijo, ¿cómo no iba a hacerlo después de verlo vencer a sus últimos 3 oponentes con tanta facilidad? Pero todavía había un nudo en su garganta que no quería desaparecer. Puede que sea fuerte, incluso prodigioso, pero fue suficiente para vencer a su último oponente. Una Jinchuriki que tenía cierto control sobre Subizu, por poco que fuera. Después de observar sus últimas 3 peleas, 2 de las cuales fueron contra los compañeros de su hijo, no lo creía así. Sutilmente miró a su lado cuando sintió que algo la tocaba solo para descubrir que el Sandaime había puesto una mano en su brazo fuera de la vista del otro Kage. Era bueno que actualmente usara una máscara Ambu, ocultando su sonrojo. Era una adulta y, sin embargo, allí estaba, tranquilizada por la persona a la que se suponía debía proteger. Con una respiración profunda, Mikoto recuperó la calma. Ella tenía un trabajo que hacer. No podía permitirse distraerse, ni siquiera por su hijo. Buena suerte, Itachi, pensó antes de devolver toda su atención a la protección de su Kage justo cuando comenzó la pelea. Tu primer compañero de equipo se retiró y me obligó a correr tras él, el otro hizo exactamente lo contrario y ahora decidiste quedarte quieto. Sois un grupo interesante, ¿no? Si una estrategia no funciona, obviamente se prueba con otra hasta que algo funcione. Los labios de Yujito se torcieron. Sin embargo, ninguno de nosotros ganará si nos quedamos así. Tal vez no quiero ganar, dijo inclinando la cabeza. Simplemente tener un empate contigo ya sería bastante bueno, ¿no crees? En ese caso, ambos ganaríamos el torneo, desde cierto punto de vista. Tentador, dijo antes de levantar repentinamente los brazos. Pero creo que debo rechazarlo.
Nezumi Kadama. Bola de pelo del ratón. Cuando escupió varias pequeñas bolas de fuego hacia él, la técnica no parecía muy especial al principio. Sin embargo, el verdadero problema apareció cuando intentó esquivarlos. En lugar de simplemente pasar volando junto a él, las bolas de llamas ahora formadas por ratones cambiaron de dirección y lo persiguieron, obligándolo a continuar retrocediendo. No apartes los ojos de tu enemigo. Itachi notó que las uñas de su oponente habían cambiado y ahora tenían 30 centímetros de largo cuando esquivó su corte por un pelo, pero no tuvo tiempo de pensar en ello antes de que una de las bolas de fuego se estrellara contra él con una pequeña explosión. Un segundo después, una masa de cuervos voló hacia ella, bloqueándole la vista y haciéndola retroceder con los ojos muy abiertos. Luego, antes de que tuviera la oportunidad de hacer algo al respecto, instintivamente se agachó para esquivar un kunai que venía hacia ella por detrás. Este fue seguido poco después por otros, hasta que se encontró desviando las armas que venían hacia ella desde todas direcciones con sus garras. Habiendo experimentado la tendencia de su equipo a usar explosiones siempre que sea posible, ella saltó en el aire antes de que él tuviera la oportunidad de hacerla estallar mientras su visión estaba tan limitada por todos sus pájaros. Su predicción se hizo realidad apenas un segundo después, cuando el lugar del que acababa de llegar fue consumido por el resultado de varias pequeñas explosiones. Sin embargo, Yujito no tuvo tiempo de celebrar su previsión, ya que de repente se encontró bajo el ataque de ambos lados por parte de él y uno de sus clones. Ella inclinó la cabeza para apartarla del camino de una patada antes de redirigir la pierna con el hombro para desequilibrar al clon y al mismo tiempo bloquear un kunai del verdadero él con su garra izquierda. Luego, se dispuso a cortar en pedazos al clon aún desequilibrado solo para detener su movimiento cuando vio un kunai con una etiqueta de explosión arrojado hacia ella desde abajo. Atrapando el arma antes de que pudiera golpearla, arrancó la etiqueta y arrojó el arma al clon que estaba a punto de atacar. Esto hizo que Itachi abandonara su propio ataque, dándole tiempo para bloquear otro corte de kunai antes de que ella pusiera la etiqueta en el brazo aún extendido y lo pateara hacia el otro clon para alejarlos a ambos de ella. La explosión los destrozó a ambos. Sin embargo, la pelea no terminó ahí. Apenas había aterrizado en el suelo, a unos buenos 15 metros de él, cuando dos manos atravesaron el suelo y la agarraron por los tobillos. Itachi instantáneamente corrió hacia adelante para explotar su confusión momentánea, solo para que él y el clon en el suelo fueran golpeados con una corriente de electricidad cuando el cuerpo de la rubia se transformó en un rayo. De repente fue él quien tuvo que saltar hacia atrás para evitar dos manos que atravesaban el suelo, seguido poco después por su dueño que no perdió tiempo en saltar tras él. Ustedes están empezando a molestarme seriamente con todos esos clones y explosiones, dijo con un gruñido mientras le cortaba la cabeza. Itachi no tuvo tiempo de sobra para responder antes de verse obligado a inclinar la cabeza hacia atrás para evitar ser golpeado por sus garras. Luego siguió un breve combate de taijutsu que lo alegró mucho de tener un Sharingan. Con cuidado de no cortarse, redirigió su brazo derecho antes de intentar usar su baja estatura para colarse a través de su defensa. Sin desanimarse en absoluto, ella simplemente detuvo su ataque levantando su rodilla para noquearlo. Él retrocedió, apenas capaz de evitar este contraataque, solo para verse instantáneamente obligado a bloquear varios cortes más de sus garras y al mismo tiempo retroceder más en un intento de salir de su alcance. Yujito se movía más rápido que cuando luchaba contra Yukio Anko y sus garras le daban más alcance que antes. Eso podría haber sido una ventaja para él si pudiera pelear como Anko, donde el alcance adicional habría sido más una desventaja que cualquier otra cosa, pero desafortunadamente ese no fue el caso. A pesar de que la había visto pelear con su Sharingan varias veces antes, su cuerpo simplemente no era capaz de hacer los mismos movimientos que ella. La única razón por la que podía seguir el ritmo era que podía predecir sus movimientos con los ojos, pero incluso eso tenía sus límites. Eso se hizo obvio cuando de repente ella encontró una abertura y lo envió volando con una patada en el pecho. Itachi logró recuperar el control incluso cuando se quedó sin aliento, cambiando su posición en el aire y aterrizando sobre sus pies en lugar de estrellarse contra el suelo. Aún así, todavía fue arrastrado durante varios metros antes de que finalmente se detuviera a solo 10 metros de los dos pequeños cuerpos de agua en una esquina de la arena. La secuencia completa había durado poco más de 3 segundos, pero había sido tiempo suficiente para que su oponente creara 3 clones y lo rodeara. Escapar no era una opción, por lo que comenzó a correr a través de sellos manuales, Katon y Basili. Liberación de fuego.
Fuego corriendo. Liberando una corriente de fuego hacia el suelo frente a él, las llamas instantáneamente comenzaron a moverse por sí solas para rodearlo con una barrera protectora. Un segundo después, 3 de los cuerpos se disolvieron en rayos al entrar en contacto con el fuego. El cuarto, el que debía ser el verdadero Yujito, abrió un agujero en la pared con un corte de sus garras que envió cuchillos de aire comprimido hacia él. Antes de que él pudiera reaccionar, ella acortó la distancia entre ellos en menos de un latido y lo apuñaló en el pecho con una de sus garras. Esta vez no estaba preparada para la explosión. Cuando la nube de polvo se levantó, se arrodillaron en una posición similar a solo 10 metros uno del otro. Sin embargo, la diferencia era que su respiración era notablemente más difícil que al comienzo de la pelea mientras la de ella aún estaba tranquila. No es que ya estuviera agotado, su resistencia era mejor que eso, pero definitivamente estaba empezando a sentir la tensión en su chakra y su cuerpo. Sé que me repito, pero ustedes son realmente molestos. Primero fueron todas estas explosiones y clones, y ahora hay clones explosivos. En serio, ya es suficiente. Entrecerró un poco los ojos. Algo estaba mal en la forma en que dijo eso, pero ¿qué fue? Sin embargo, parece que tú mismo sabes un par de cosas sobre clones. Yo combato el fuego con fuego, dijo encogiéndose de hombros que, de nuevo, parecía un poco extraño, aunque él no podía decir por qué. Oye, ese en este momento no era uno de esos extraños clones de cuervos, ¿verdad? ¿No es un desperdicio que alguien con tus reservas use un clon de sombra solo para hacerlo explotar? Él reprimió una mueca ante eso. Ella tenía razón. El Bunsinda Ibakua, gran explosión clon, consumía bastante chakra. Era especialmente molesto para él porque la técnica apenas había causado ningún daño aparte de quemar algunas partes de su ropa. En este momento, no le quedaba demasiado chakra, lo que significaba que su plan inicial podría ya no ser posible si no hacía algo para cambiar el flujo de la batalla. Tal como estaba ahora, simplemente estaba desperdiciando su energía sin tener nada que mostrar. Bueno, dijo mientras se levantaba y sacudía la cabeza. Es una ventaja para mí, así que no me quejo. De un solo golpe, de repente se dio cuenta de lo que estaba mal en ella. Aunque no la había lastimado, la forma en que se movía y hablaba era algo letárgica. No mucho, definitivamente no lo suficiente como para ser obvio, pero era perceptible para alguien que miraba de cerca. Pero cuando él no la había lastimado, ¿qué lo estaba causando? Anko. ¿Le inyectó algún veneno? ¿Era por eso que no se había rendido? Pero, ¿de dónde sacó un veneno que afectaba a un Jinchuriki y por qué apenas estaba empezando a funcionar ahora? Aquí vamos. Letárgica o no, todavía era rápida. No tan rápido como al principio, observó, pero aún así. Aún así, si el efecto se hiciera más fuerte con el tiempo, podría explotarlo si lograba defenderse el tiempo suficiente. Pero con sus reservas actuales y la forma en que las quemó simplemente siguiéndole el ritmo, bueno. Tomando una decisión dividida, Itachi rápidamente sacó una pastilla de soldado de su bolsillo y logró llevársela a la boca justo a tiempo antes de necesitar ambas manos para defenderse. No era uno de los más fuertes, pero debería ser suficiente para lo que pretendía hacer. Algo así no te salvará, exclamó cuando su puño, que nuevamente tenía uñas de tamaño normal, conectó con la palma de él. En el siguiente enfrentamiento, se dejó hacer retroceder lo más sutilmente posible para no revelar lo que estaba haciendo. Agachándose debajo de su pierna cuando ella intentó patearlo, él retrocedió con un movimiento rápido antes de arrojarle una serie de shurikens que estaban conectados por cable. Sin embargo, eso no la detuvo, ya que simplemente arrojó su propio kunai que golpeó los agujeros en el centro de sus armas para dirigirlas hacia él, demostrando que era tan hábil en esta área de combate como lo era en todos los demás. De repente, cuando le arrojaron sus propias armas, incluidos cables, no tuvo otra opción que saltar en el aire y girar su cuerpo para evitarlas. Desafortunadamente, eso le dio a su oponente la oportunidad que necesitaba para cortar la distancia. Tuvo el tiempo suficiente para levantar los brazos frente a su cara antes de que la patada lo arrojara hacia abajo, justo en el agua. Si bien no había tenido la intención de llegar al cuerpo de agua de esta manera, todavía era donde quería ir, así que no se quejó demasiado. Ignorando el dolor del choque, aprovechó el momento en el que el agua bloqueó la vista de su oponente para crear un clon que se escondería bajo el agua. Sin embargo, las cosas se complicaron más cuando emergieron del agua. Raiton. Jian. Liberación de relámpago. Falsa oscuridad.
Los ojos de Itachi se abrieron cuando el tiempo se hizo más lento a su alrededor. Instantáneamente supo que no podría escapar del cuerpo de agua antes de que el ataque lo golpeara, lo que significa que no podía esquivarlo de esa manera. La única ruta de escape posible era arriba, pero eso lo llevaría a los brazos del rubio que lo esperaba, quien sin duda lo arrojaría de nuevo al agua, sin aclarar el punto. Sin pensarlo, creó otro clon de sombra mientras reprimía su molestia por no tener suficiente tiempo para formar un clon de cuervo que consumiera menos chakra. El clon ni siquiera esperó hasta que el humo desapareciera antes de saltar hacia el suelo, lejos del agua, ya realizando sellos manuales. El ataque del rayo golpeó un torrente de agua que volaba hacia arriba y siguió la corriente en lugar de continuar volando hacia abajo, alcanzando su fuente, que era su clon, justo cuando llegó al suelo, liberando toda su energía inofensivamente en la tierra después de destruirla. Entonces Yujito repentinamente estuvo frente a él, enviándolo a volar una vez más con una patada que lo hizo jadear de dolor a pesar de que carecía de la fuerza de su ataque anterior. Sin embargo, todavía fue suficiente para hacerle deslizarse sobre el agua durante varios metros antes de detenerse de rodillas. Miró hacia arriba, esperando y preparándose para otro ataque, solo para descubrir que su oponente todavía estaba parada donde la dejó, inclinada hacia adelante y con las manos en las rodillas para apoyarse. ¿Qué es? Comenzó, pero no tuvo la oportunidad de terminar ya que el clon que había escondido bajo el agua aprovechó la oportunidad y apareció justo detrás de ella. Para su crédito, ella instantáneamente se giró para defenderse, pero el efecto de cualquier sustancia que Anko hubiera usado finalmente estaba surtiendo efecto. En lugar de enviar una patada a su clon, ella se cayó y cayó de rodillas, lo que significa que no pudo detener la técnica de su clon. Suiton. Suir no Jutsu. Liberación de agua. Técnica de prisión de agua. Soltó el aliento al verla completamente encerrada por el agua. Seguramente podría escapar de la prisión si no estuviera tan debilitada por el veneno de Anko como lo estaba, pero no así. Esto significaba que no necesitaba seguir adelante con su plan inicial, según el cual habría utilizado una técnica de rayo que había copiado con su Sharingan para electrocutarla mientras estaba dentro del agua. Un alivio, realmente, ya que su chakra todavía estaba bastante bajo, incluso después de tomar la píldora antes. Después de todo, se usaban ante todo para aumentar tu resistencia, no para refrescar tu chakra. Si bien eso sucedió como un producto secundario, la cantidad no fue tan grande. Ya estaba presionando sus reservas y la prisión de agua que consumía chakra no ayudó en lo más mínimo. Pero no importa. Esta fue su victoria. El chico ni siquiera la había arañado, entonces, ¿cómo le había inyectado veneno? Incluso se había asegurado de no respirar el humo de ninguna de las explosiones en caso de que él usara el mismo truco que su compañero de equipo. No sabía si debía gruñir de ira o reír de emoción. Por un lado, de alguna manera había sido víctima del mismo truco 2 veces, mientras que por otro lado, había encontrado no uno sino 2 oponentes que en realidad eran un desafío. Pero eso ahora era secundario. Primero, necesitaba concentrarse en no perder. Matakabi, pensó. Necesito tu ayuda. Dame un poco de tu chakra. 2 veces en un día. Honestamente, Yuji, ¿estás holgazaneando? Muy gracioso, pero ahora no es el momento. Perderé si no te apuras. Escuchó a sus camaradas reír estruendosamente antes de que finalmente le prestara algo de chakra. Sus labios se curvaron hacia arriba, segura de que cualquier sustancia que hubiera en su cuerpo desaparecería pronto, cuando su visión de repente se volvió negra. Oye, Matatabi. ¿Qué está pasando? Gritó dentro de su cabeza, ignorando cómo incluso sus pensamientos parecían ser más lentos ahora. ¿Por qué no funciona? No lo sé, dijo la bestia, sonando insegura por primera vez desde que la conoció. Mi chakra debería curarte, pero por alguna razón no lo hace. Entonces envía un poco más. ¿Seguro? Todavía no puedes controlarlo muy bien, ¿sabes? No me importa. Ella respondió con fuerza. No perderé así. Fue una estupidez dejarse llevar así, pero no quería perder allí. Esto ya no tenía nada que ver con la tarea que el Raikage le había encomendado, ni con su deseo de ser ascendida. No, ella quería ganar porque se divirtió. Su compañero obedeció con un gruñido sin palabras y, un momento después, sintió una nueva ola de energía correr por sus venas. Y el ganador es...
El supervisor fue interrumpido cuando una explosión de chakra rojo atravesó la prisión de Itachi y el clon a su lado, creando ondas de choque que enviaron pequeñas olas en todas direcciones e hicieron hervir el agua debajo de los pies de Yujito. El chakra no formaba una cola, lo cual era bueno, pero una fina capa envolvía todo su cuerpo de manera protectora, protegiéndola de cualquier daño que pudiera sufrir. Y no solo la protegió de amenazas externas, porque obviamente el veneno había sido eliminado de su sistema. Esto es muy malo, pensó, un sentimiento que se hizo más fuerte cuando vio que su iris había sido reemplazado por los ojos heterocromáticos de dos colas. Todavía había algo humano en ellos en la forma en que ella lo miraba, lo cual era un alivio ya que no quería un Jinchuriki fuera de control en su garganta. Aún así, por la forma en que el intelecto humano chocaba con el hambre animal en ellos, podía decir con bastante confianza que ella todavía carecía del control que tendría más adelante en la vida. Itachi sabía exactamente lo que tenía que hacer. Acababa de abrir la boca para rendirse ya que no había manera de que luchara contra un Jinchuriki en tal situación cuando su cuerpo se movió por sí solo para evadir una patada con un hacha que le habría destrozado la cabeza. Lo mismo sucedió con el siguiente ataque y el siguiente antes de que su mente recuperara el control sobre su cuerpo justo cuando esquivó otra patada. Luego, en lugar de perseguirlo más, golpeó el aire frente a ella para lanzar una onda de choque en su dirección, lo que lo impulsó a tejer sellos manuales lo más rápido que pudo. Suiton. Suijineki. Liberación de agua. Muro de formación de agua. La pared se mantuvo en pie por menos de un segundo antes de que la onda expansiva la atravesara, pero hizo el trabajo de disminuir el impacto y por eso, estaba agradecido. Sin embargo, todavía le dolió cuando lo envió volando después de chocar contra él. Todavía estaba volando cuando Yujito apareció a su lado, llegando con tal velocidad que aunque aún podía predecir sus movimientos con su Sharingan, no podía reaccionar a tiempo. Entonces, en lugar de intentar bloquear sus siguientes ataques directamente, trató de minimizar el daño tanto como pudo. El primer golpe fue dirigido a su hombro izquierdo, por lo que ya giró su cuerpo de antemano para que hubiera menos poder detrás de él cuando conectara. Sin embargo, estaba bastante seguro de que el brazo en cuestión todavía estaba dislocado y el dolor le hizo morderse las mejillas para evitar gritar. El segundo golpe apuntó a su pecho. Afortunadamente, sus brazos ya estaban allí, así que podía ponerlos entre ella y su cuerpo, ignorando el intenso dolor que recorrió su brazo y hombro izquierdos ante esa acción. El tercer ataque fue una patada, y esta vez logró evitar una lesión por completo. Itachi le torció las piernas de una manera que la hizo patear la planta de sus pies, permitiéndole usar su propio poder a su favor mientras se empujaba en el aire y se alejaba de su oponente. Eso no duró mucho, porque ella saltó tras él un momento después, logrando alcanzarlo en poco más de un segundo. Sin embargo, ella no lo atacó de inmediato. En cambio, pudo verla canalizando chakra hacia su boca para algún tipo de jutsu. En este punto, no había mucho que pudiera hacer. El problema era que necesitaba hacer algo ya que nadie parecía dispuesto a terminar la batalla, así que hizo lo único que se le ocurrió. Dirigió todo el chakra restante a su Sharingan y la miró directamente a los ojos. En un momento estaba luchando contra la neblina de la sed de sangre para mantener el control de su cuerpo, y al momento siguiente se encontró de pie dentro de su mundo interior. Sin embargo, esa no fue la verdadera sorpresa, y tampoco lo fue el monstruoso gato de dos colas detrás de ella. No, la verdadera sorpresa fue la presencia de su oponente. El hecho de que ella no lo atacara de inmediato fue un testimonio de lo sorprendida que estaba. Ese es mi mundo interior. ¿Cómo hizo? ¿Son sus ojos?, la interrumpió Matatabi, sonando extrañamente alegre. Aunque no esperaba que alguien tan joven fuera capaz de tal cosa. Correcto, pensó. El Sharingan. Debería haber pensado en eso. Para ser justos, que alguien invadiera tu mente de esta manera era bastante desagradable. ¿Planeas controlarme con ellos? Escuché como uno de tus ancestros usó estos ojos tuyos para controlar al 9 colas en su pelea con tu Shodai Hokage, ya ves, pero nunca nadie intentó lo mismo conmigo. No seas ridículo, espetó ella. Apenas le queda chakra. Además, no hay registros de que el Sharingan controle a Biju aparte del 9 colas. Pero eso es lo que lo hace tan interesante. Ella abrió la boca para responder, pero el chico fue más rápido. Dudo que tuviera suficiente chakra para intentarlo incluso si mis reservas estuvieran llenas. Intentarlo ahora sería nada menos que una estupidez de mi parte. Oh, qué decepcionante. Si no es por eso que estás aquí, entonces ¿qué es? Dijo, ignorando las quejas de Matatabi acerca de que nunca le pasó nada interesante.
Luego, antes de que él tuviera siquiera la oportunidad de responder, ella notó algo más. ¿Y cómo sabes siquiera de mí? No puedo creer que les cuenten mucho a los niños sobre los Biju en Konoha. Soy el heredero de mi clan, así que tengo acceso a más información que la mayoría. Al menos cuando tiene algo que ver con nuestro Kekko y Genkai. Eso tiene sentido, supongo. Además, había suficientes shinobi a los que no les importaba mucho la inocencia y la infancia de sus hijos. Tal actitud también explicaría cómo alguien tan joven podía ser tan fuerte, ya que sabía por experiencia que solo el entrenamiento intenso producía tales resultados. ¿Y no tienes miedo? Una cosa era que él no le tuviera miedo, había suficientes personas que no culpaban a los Jinchuriki por tener un demonio dentro de ellos, pero incluso ahora, parado a solo unos metros de Matatabi, parecía perfectamente tranquilo. No puedes hacerme daño en este mundo, dijo con una pequeña sonrisa. Lo peor que puedes hacer es echarme. Ella entrecerró los ojos pero aceptó la respuesta. Aún no respondiste mi primera pregunta. ¿Cuál es tu objetivo al venir aquí? Él no respondió de inmediato, lo que la hizo tensarse involuntariamente, preparándose para cualquier cosa que él pudiera intentar, solo para calmarse nuevamente cuando finalmente abrió la boca. Quería pedirte que dejaras de atacarme. Ella parpadeó, demasiado sorprendida para responder. Sin embargo, Matatabi no tuvo el mismo problema. Ja. Lo retiro, esto es realmente divertido. Y decir, ¿por qué haría eso? Por un lado, porque su control obviamente aún no es perfecto y enloquecer en otra aldea pondría a Tukage en una mala posición, dijo. Por otro, porque moriré si esta lucha dura mucho más. Estoy seguro de que no necesito decirte cómo reaccionaría Konoha si el heredero de su clan más grande fuera asesinado de esa manera, ¿verdad? Se espera que la gente muera en estos exámenes, por supuesto, pero si sucede debido a un Jinchuriki fuera de control, la gente podría ofenderse. Luego le envió otra pequeña sonrisa. Además, en una nota más personal, simplemente preferiría no morir. Eso tiene sentido. Y para ser completamente honesta, ella tampoco quería matarlo. No después de que él la entretuviera tanto como lo hizo. Las cosas serían diferentes si se conocieran en una misión, naturalmente, pero ahora mismo. Además, ganar así, con solo la mitad de sus sentidos, no sería nada satisfactorio. Realmente tiene razón, quien lo hubiera pensado. Está bien, estuvo de acuerdo con un suspiro. Estoy de acuerdo. Ahora lárgate de mi cabeza. Cuando regresó al mundo real, Yujito se encontró arrodillada a solo unos metros de su oponente. Honestamente, ¿con qué frecuencia se había encontrado en esa situación hoy? Estaba empezando a volverse ridículo. Sintió la reacción violenta de usar el chakra de Matatabi, su cuerpo se sentía como si hubiera pasado las últimas horas entrenando con su sensei. Bueno, tal vez un entrenamiento ligero, pensó con un suave resoplido. Después de todo, todavía puedo moverme. Aún así, podía sentir que la tensión del día la estaba alcanzando. No solo le dolía todo el cuerpo, sino que su chakra también estaba prácticamente agotado, otro efecto secundario del uso del chakra de Matatabi. Sin embargo, lucía mucho mejor que su oponente. Estaba agotada, sí, pero con un poco de esfuerzo podría moverse y seguir luchando. No muy bien, pero al menos algo. Itachi, por otro lado, parecía mantenerse solo con fuerza de voluntad. Sin olvidar que ella le había dislocado el brazo, lo que lo habría limitado incluso si hubiera logrado continuar la pelea. Había un vago sentimiento de decepción en su pecho, no solo porque la pelea había terminado, sino también porque se había dejado llevar tanto como lo hizo. Ella también se sintió algo mal por lastimarlo. No por el acto en sí o porque ella había usado el chakra de Biju, sería estúpido perder porque no usaste todo lo que tenía a tu disposición, sino porque ella lo usó sin tener realmente el control. Desde su más tierna infancia le enseñaron a nunca usar una técnica que aún no dominaba, lo cual era especialmente importante para un Jinchuriki como ella, y sin embargo, ella había hecho precisamente eso. Fue deshonroso. Ella sabía qué hacer. Me rindo. Me rindo. Capítulo 19. Exámenes Chunin X. Empecemos esto desde el principio. Exámenes Chunin X. Ambos oponentes han cedido. Este partido es un empate. Itachi parpadeó mientras intentaba darle sentido a lo que estaba pasando. Cuando escuchó a su oponente rendirse al mismo tiempo que él, pensó que podría haber escuchado algo mal. Después de todo, su vista ya estaba borrosa y llena de puntos negros por el cansancio, ¿quién podía decir que su audición no estaba comprometida también? Quizás su cerebro apenas estaba empezando a imaginar cosas.
Después de una pelea así, no sería una gran sorpresa si sufriera una conmoción cerebral además de sus otras lesiones. No tenía ningún sentido. Ella obviamente estaba afectada por la repentina pérdida de su poder y agotada por la pelea, podía ver eso incluso en su condición actual, pero no dudaba que ella estaba en una condición notablemente mejor que él. Si la pelea continuaba, ella ganaría sin lugar a dudas. Afortunadamente, ella pareció notar su confusión a pesar de que él no dijo nada. No creía que hubiera podido expresar sus preguntas lo suficientemente alto como para ser escuchado por la multitud, así que eso fue muy conveniente. Continuar la pelea cuando estás medio muerto de pie sería aburrido, dijo con una pequeña sonrisa. Consideren esto una señal de mi agradecimiento por tan buena pelea y también un gracias por ayudarme a evitar un incidente internacional. La próxima vez no tendrás tanta suerte. Itachi se rió entre dientes mientras un médico que llegaba lo ayudaba suavemente a ponerse de pie, ignorando el dolor sordo en sus costillas que esta acción causó. Intentaría evitar esto la próxima vez si pudiera. No hay necesidad de presionar su suerte. Recuerda, me debes otra pelea, su voz resonó detrás de él, justo cuando su visión comenzó a volverse negra. Estoy deseando que llegue. Vamos, sonríe un poco. No querrás parecer un viejo gruñón en la foto, ¿verdad? Itachi ya estaba sonriendo, pero de mala gana la amplió un poco más. No era del tipo que sonreía ampliamente, nunca lo había sido, y eso no cambiaría ahora. Pero si eso hacía felices a sus compañeros de equipo y a su madre, podría decidirse a hacerlo. Sin embargo, fue un alivio cuando finalmente apareció el flash. Está bien, dijo su madre mientras agitaba la película que tenía en la mano antes de darle la vuelta para que la vieran. Creo que resultó genial, ¿no estás de acuerdo? La imagen lo mostraba acostado en la cama con Anko y Yukio a cada lado de él, donde se apretaban en el borde, sosteniendo con orgullo sus nuevos chalecos antibalas ante la cámara, mientras el Hokage y Tanaka-sensei estaban a cada lado con pequeñas sonrisas en sus rostros. Sí, ya podía ver a su madre enmarcando esa foto y colocándola en su sala de estar justo al lado de su retrato familiar. Su padre sin duda lo aprobaría. Sasuke seguramente también se desmayaría por eso, así que al menos había eso que esperar. Toda la razón. Anko exclamó mientras saltaba de su cama, con el puño lanzado al aire. Ya era hora de que nos ascendieran después de haber trabajado duro durante tanto tiempo. Lenguaje, reprendió su madre, aunque no se molestó en ocultar su sonrisa. Incluso ahora, todavía podía ver algo de preocupación en su rostro. No es sorprendente si consideramos la paliza que había recibido, especialmente hacia el final de la pelea, pero todavía lo hacía sentir incómodo. Al final, su peor lesión había sido el hombro. Aparte de eso, solo tenía contusiones y esguinces leves. Nada que los médicos ninja no pudieran curar. Tal como estaban las cosas ahora, le habían dicho que descansara unos días y que no hiciera ningún entrenamiento durante una semana o dos para darle tiempo a su cuerpo para recuperarse, pero por lo demás estaba completamente bien. Ella no era la única que no estaba tan alegre como podría parecer a primera vista, ya que Yukio también parecía algo deprimido. La diferencia era que él no podía ocultarlo tan bien como la madre de Itachi. Vamos, Yukio, dijo Anko, habiéndolo notado también. No hay necesidad de lucir así de sombrío. Ahora somos Chunin. Sé un poco más feliz. ¿Pero realmente lo merecemos? Dijo con una sonrisa hacia abajo. Quiero decir, tú e Itachi lo hicieron muy bien, pero a mí me sacaron del mapa como una pequeña molestia, sin ningún problema. Realmente no. Ah, cállate. Ninguno de nosotros pudo vencerla, simplemente tuviste mala suerte al pelear contra ella en tu primer combate. Sin embargo, Itachi consiguió un empate. Solo porque decidió renunciar por algún sentido de honor, dijo. Estaba en condiciones mucho peores. Si hubiéramos continuado, habría perdido sin lugar a dudas. Tus compañeros de equipo tienen razón, habló el Sandaime. Yuji Tonii no era un enemigo que ninguno de ustedes hubiera esperado derrotar, sin embargo, todos ustedes, sí, eso también los incluye a ustedes, hicieron un gran trabajo al tratar de hacerlo de todos modos. No solo eso, también demostraste habilidades importantes que todo shinobi necesita tener. Anko mostró su voluntad de dar su vida para apoyar a sus camaradas e Itachi demostró la capacidad de comprender que hay momentos en los que luchar hasta el final no es la decisión correcta. Por ejemplo, puso una mano en el hombro del chico. No luchabas para ganar sino para darle a tu equipo la mayor información posible sobre las capacidades de un enemigo. Viste el panorama general y actuaste de acuerdo con eso sin dudarlo. Dando un paso atrás, les sonrió a los tres.
Todos ustedes han demostrado ser dignos de ser llamados Shinobi de Konohagakure. Te mereces estos chalecos y todas las responsabilidades que conllevan, nunca lo dudes. Supongo que sí, murmuró Yukio, todavía sonando inseguro pero pareciendo sentirse un poco mejor que antes. Bueno, entonces, continuó el anciano. Tengo una última reunión con el otro Kage antes de que podamos irnos mañana. ¿Ya te sientes con ganas, Itachi? Sí, señor Hokage. Mientras no corrieran todo el camino de regreso sino que se tomaran su tiempo, él debería poder manejar el viaje fácilmente. Maravilloso. Entonces los dejaré a todos para que celebren su victoria ahora. Estoy seguro de que tu sensei y Mikoto se asegurarán de que no te excedas. Si tienes algo que decir, dilo. Simplemente deja de mirarme así por detrás todo el tiempo, me está poniendo de los nervios. Bueno, tal vez no te estaría mirando si no hubieras desperdiciado una victoria segura como esa. ¿En realidad? Entonces tu mal humor no tiene nada que ver con el hecho de que perdiste en la primera ronda. La forma en que la cabeza de su compañero de equipo, ex compañero de equipo, se recordó a sí misma. Los exámenes ya terminaron. Se puso roja a medida que se enojaba aún más, era aún más divertido cuando se combinaba con la fea mueca que había en su rostro. Yujito pensó que la otra chica debía estar muy enojada si la acusaba tan abiertamente. Por lo general, se limitaba a comentarios sarcásticos y a murmurar insultos, temiendo las consecuencias de ofenderla. Un sentimiento estúpido porque ciertamente no lastimaría a otra persona de su aldea, incluso si pudiera ofenderse por las palabras de una persona que no le importaba en absoluto. No es que Kuima lo supiera, por supuesto, y Yujito no planeaba decírselo pronto. Verla así era demasiado divertido. ¿Por qué tú? Es suficiente, de parte de ustedes dos. La boca de la otra chica se cerró de golpe ante las palabras del Raikage mientras ella instintivamente se enderezaba bajo su mirada. El espectáculo que brindaste fue suficiente. Nadie tiene dudas sobre quién fue el participante más fuerte y el verdadero vencedor del torneo. Sus ojos se encontraron con los de ella. Fue bastante fácil torcer su acción en las mentes de los actuales señores feudales como algo positivo. Ya habías ganado y tu oponente estaba derrotado, golpearlo nuevamente hubiera sido deshonroso. Si bien no es un sentimiento que valga mucho para cualquier shinobi que se precie, esos civiles se lo comieron con bastante facilidad. Aún así, Yujito, ¿te importaría compartir qué fue lo que realmente te impulsó a perder el partido? Ella tragó. Cuando él no le preguntó su razonamiento inmediatamente después del partido o cuando salieron del pueblo, ella asumió que la conversación esperaría hasta que llegaran a casa. Obviamente, ella se había equivocado. Realmente no quería derribarlo a golpes cuando ya estaba en tal condición, comenzó, solo para ser interrumpida por la otra chica. ¿Desde cuándo eres capaz de sentir lástima? Después de que me dio una pelea tan grande. El Raikage permaneció en silencio por un momento antes de responder. ¿Eso es todo? Ella se enderezó cuando escuchó la desaprobación en su voz. No, añadió tan tranquilamente como pudo. También fue para devolverle el dinero por su ayuda. ¿Para qué? Aunque no perdí el control, estuvo cerca. Sin su intervención, podría haberme vuelto loco durante la pelea, lo que habría tenido consecuencias políticas horribles. Luego explicó lo que pasó en su mundo interior al final de su pelea. Él permaneció en silencio durante mucho tiempo, haciéndola temer lo peor, pero cuando respondió, su voz era tranquila. Esta vez lo dejaré pasar, dijo. Pero espero que no se repita algo así, ¿está claro? Sí, señor Raikage. También adelantaremos nuestro calendario. Una vez que regresemos, partirás inmediatamente con mi hermano para finalmente aprender cómo controlar completamente el chakra de tu bestia con cola. No podemos darnos el lujo de permitir que algo como esto vuelva a suceder. La próxima vez, puede que no haya un mocoso Uchiha lo suficientemente cerca como para salvarte. Sí, señor Raikage. ¿Por qué no estás durmiendo? Yukio se estremeció ante la repentina intrusión pero no se dio vuelta cuando Anko se sentó a su lado. Supongo que no estoy cansado. Ella tarareó. Entonces en lugar de eso estás haciendo ¿qué exactamente? Mantener vigilancia en caso de que los guardias Anbu de Okage-sama se pierdan algo. Oye, nunca se sabe, dijo con una risa tranquila. ¿No te resultará ridículo cuando te salve de ser asesinado mientras dormías, porque confiaste sin pensar en otros para que te protegieran? Si eso alguna vez sucede, me disculparé por haber dudado alguna vez de ti. Después de eso, permanecieron en silencio durante varios minutos, simplemente disfrutando de la atmósfera pacífica del bosque dormido que los rodeaba.
Era una noche sin estrellas e incluso la luna estaba escondida detrás de las nubes, lo que hacía que la lejana fogata fuera la única fuente de luz. Sin embargo, en la medida en que estaban lejos de él en este momento, bien podría ser inexistente. ¿Quieres decirme qué es lo que realmente te mantiene despierto? Estaba sinceramente sorprendido de que ella hubiera esperado tanto antes de pedírselo. Si bien Anko podía ser paciente cuando lo necesitaba, prefería simplemente seguir adelante y preocuparse por las consecuencias de sus acciones más adelante. ¿Me harías el mismo favor si lo hago? Tal vez. Probablemente eso era lo mejor que podía esperar, pensó con una sonrisa. Creo que podría estar un poco deprimido. Cuando Anko respondió, su voz era más suave de lo que jamás había escuchado antes. Porque perdiste tu primera pelea durante el torneo. Era una afirmación, no una pregunta. Sí. Se alegró de que ella no lo presionara para continuar, dándole tiempo para pensar en las palabras correctas. Había estado claro desde el principio que perdería esa pelea y no se había mentido a sí mismo diciendo que sería diferente. Sabía que sucedería e hizo las paces con ello. Ahora, en retrospectiva, pensó que podría haber sido un error. Después de todo, si ibas a la batalla convencido de que perderías, no había posibilidad de que terminara de otra manera. Incluso si tu enemigo fuera inferior a ti, igualmente serías derrotado porque tu mente ya estaba fijada en ese resultado. En resumen, eras tu peor enemigo. No luchabas para ganar sino para darle a tu equipo la mayor información posible sobre las capacidades de un enemigo. Viste el panorama general y actuaste de acuerdo con eso sin dudarlo. Eso fue lo que había dicho el Sandaime. Era verdad, claro, pero no lo hizo sentir mucho mejor. Sí, se había sacrificado en un intento, fallido, de darles a sus compañeros alguna información sobre su enemigo, pero ¿y qué? Este no era un verdadero campo de batalla, por lo que incluso si su plan hubiera funcionado según lo previsto, su sacrificio no habría sido por nada importante. No habría salvado la vida de sus amigos, no habría obtenido información importante que protegería su hogar, no habría hecho nada impresionante en absoluto. Yukio conocía el verdadero propósito de esos exámenes, por supuesto, por lo que se podría argumentar que habría ayudado a sus compañeros de equipo a representar a Konoha, pero simplemente no lo sentía así. Es solo que, pensé que podía hacer más que eso, ¿sabes? Dijo finalmente. No es solo que he perdido, sino también la forma en que perdí. Sé que no soy un genio ni demasiado talentoso, no como tú o Itachi, pero ver la diferencia entre ella y yo es aplastante. Se sentía similar cada vez que entrenaba con Itachi y veía lo avanzado que estaba el otro chico a pesar de que apenas tenía la mitad de su edad. Pero al menos eran compañeros de equipo, amigos. Entrenar con él, por mucho que la diferencia de fuerza le molestara a veces, al menos lo beneficiaba y también lo hacía más fuerte. Su última derrota, sin embargo, solo le enseñó cuán grande era realmente la distancia hasta la cima. Entiendo. Su primer instinto fue no estar de acuerdo, recordarle lo talentosa que era comparada con alguien como él, pero mantuvo la boca cerrada cuando reconoció las emociones en su voz. Esa debe ser la primera vez que la escucho sonar tan abatida. Sabía que perdería de la misma manera que tú también lo sabías. Ella y yo, estábamos en niveles completamente diferentes, eso quedó claro desde el principio. Entré a la arena con la esperanza de hacerle todo el daño posible para ayudar a Itachi y tal vez lograr que ella mostrara algunos de sus ases. Ella se rió entre dientes. Pero ¿sabes qué? Cuando ella realmente se paró frente a mí, cuando pude mirarla a los ojos y vi la absoluta confianza de la victoria en ellos, quise ganar. Tenía muchas ganas de ganar. Él resopló antes de que pudiera detenerse. ¿Qué tiene eso de gracioso? Ahora sonaba a la defensiva, tal vez incluso un poco herida. Nada, es solo que, bueno, se rascó la nuca. Hace solo unos minutos, pensé que fue un error haber entrado a la pelea sin ninguna intención real de ganar, solo planeando hacer que ella mostrara su fuerza tanto como fuera posible antes de que me noquearan. Supongo que me parece apropiado que no cometas el mismo error. Ahora fue su turno de resoplar. Y mira cuánto bien me hizo. Sin embargo, eso no es el punto, dijo. Tú fuiste a la batalla con la intención de ganar mientras que yo entré con la intención de perder. Si eso no muestra la diferencia entre nosotros dos, entonces yo tampoco lo sé. Yukio no estaba realmente sorprendido por eso. Anko siempre había sido la persona más enérgica que había conocido, nunca retrocedía ante un desafío ni se daba por vencida cuando se enfrentaba cara a cara con obstáculos insuperables.
Incluso si sus palabras dijeran lo contrario, siempre se lanzaba a la batalla con la plena intención de ganar. Hubo otros minutos de silencio antes de que Anko hablara una vez más. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando estemos de regreso en Konoha? Él suspiró. Todavía no estoy seguro. Supongo que me lo tomaré con calma por un tiempo, tal vez me inscribiré como guardia hasta que encuentre una respuesta. Sus padres, a pesar de que apoyaron plenamente la carrera que eligió, estarían felices si se lo tomara con calma por un tiempo. Nunca se lo dijeron en la cara, pero él los había oído hablar cuando pensaban que él no estaba allí o estaba dormido. Como muchos otros civiles, admiraban a los shinobi siempre y cuando no tuvieran seres queridos que lo fueran. Si lo hicieran, de repente recordarían todos los peligros asociados con esa profesión y desearían que sus amigos y seres queridos no fueran parte de ese vil campo de trabajo. Sin embargo, en lugar de decir eso, le devolvió la pregunta. ¿Qué pasa contigo? La Anko que conozco no aceptaría así su pérdida y luego no haría nada al respecto. Eso le provocó una risa genuina. Tengo una idea, pero todavía no estoy seguro. Sería un gran paso y necesitaría el permiso de Okage-sama antes incluso de intentarlo. Esperó a que ella diera más detalles, pero no presionó para obtener más cuando ella no lo hizo. Aún así, se preguntó en qué podría ser en lo que ella pensó cuando necesitó el permiso del Sandaime para ello. Para justificar algo así, era muy peligroso o muy prohibido. Posiblemente incluso ambos. También era típicamente Anko. Todavía podía recordar cómo presionó a Orochimaru para que le enseñara sus técnicas de serpiente, sin importar cuántas veces él la regañara. Incluso la amenaza de ser devorada viva por las serpientes si descubrían que ella era una invocadora indigna no la ralentizó ni un segundo, sino todo lo contrario. Si había una cosa constante en el mundo, entonces era que Anko amaba las cosas peligrosas y las quería para ella si de alguna manera era posible. Bueno, solo dime si puedo ayudarte de alguna manera. Para eso existe un equipo, ¿no? Hablar con ella definitivamente lo había ayudado a quitarse algo de peso de encima, así que hacer lo mismo por ella era lo mínimo que podía hacer. La sonrisa que le dedicó no fue la habitual, grande y salvaje, pero aún así fue brillante. Por supuesto, serás el primero en decirle si sigo adelante. En general, se consideraba que Konoha era la más fuerte de las 5 grandes naciones, él lo sabía. Y, sinceramente, no podía negar que había algo de verdad en ello. Después de todo, habían salido victorioso de todas las guerras desde la creación del sistema de aldeas. Rasa también estaba familiarizado con su asombrosa y siempre tan molesta tendencia de producir shinobi con talento antinatural. Dicho esto, esta había sido la primera vez que se encontraba cara a cara con un niño tan prodigioso cuando aún eran pequeños. Una cosa era saber lo que personas como Kakashi Hatake u Orochimaru eran capaces de hacer a una edad temprana, pero otra completamente distinta era ver a un niño de 7 años enfrentarse cara a cara con un Jinchuriki. Sí, aún así perdió al final, sin importar que el resultado oficial fuera un empate, pero incluso llegar tan lejos. No fue solo él, sino también sus compañeros de equipo. Si bien el niño estaba, en el mejor de los casos, ligeramente por encima del promedio, la niña también mostró habilidades impresionantes. No al mismo nivel que el Uchiha, pero sigue siendo muy impresionante. Por mucho que odiara admitirlo, la juventud de Konoha era superior a la de Suna. No solo todavía no se habían recuperado de la última guerra, sino que recientemente sufrieron una sequía que mató a un gran número de personas. No fue una sequía larga, lo que significa que el número de muertes fue manejable, pero de todos modos fue un duro golpe. Y luego estaba la deserción de Sasori. Parecía prudente fortalecer sus vínculos con Konoha. Ya había negociaciones de paz en marcha, pero hasta ahora, no había querido desarrollar relaciones demasiado estrechas con ninguna aldea porque eso podría antagonizar a otros. Eso cambiaría ahora. Es mejor tener un aliado cercano y confiable que varios poco confiables. Maldita sea Konoha y sus estúpidos niños maravillosos. Se volvió cada vez más frustrante cuanto más pensaba Onoki en ello. Antes de los exámenes, pensaba que todo iba muy bien. Su aldea se estaba reconstruyendo y recuperando su fuerza inesperadamente rápido, había varios jóvenes muy prometedores que algún día se convertirían en shinobi fuertes y la relación con la mayoría de sus vecinos era buena. Y eso ni siquiera fue el final. Konoha, el mayor y más odiado enemigo de su aldea, sufrió un golpe tras otro. Primero, su Yondaime murió, se lo tiene merecido ese bastardo. Durante el ataque del 9 colas, que también mató a un buen número de habitantes del pueblo.
Luego, Orochimaru, uno de sus shinobi más fuertes, desertó, lo que significaba que solo quedaba uno de los Sannin por quien preocuparse. Era como si Kami hubiera decidido que Konoha había tenido demasiada suerte en las últimas décadas y finalmente hubiera intervenido para cambiar eso. Al final resultó que ese no fue el caso, pues ya había un nuevo prodigio, y también un Uchiha. Ese maldito clan ya era bastante molesto, pero ahora tenían otro niño maravilloso aparte de Shisui no Shunshin. ¿Cómo fue justo que consiguieran otro? K, pensó. Lo que sea. Todavía es joven, por lo que habrá oportunidades más que suficientes para que muera. E incluso si no, bueno, los niños prodigio tienden a agotarse rápidamente la mayor parte del tiempo. Incluso si tuvieras que aplicar un pequeño empujón de vez en cuando para que esto suceda. Bueno, al menos el chico hizo callar a ese maldito Raikage. Traer a los exámenes Chunin a un Jinchuriki que ni siquiera puede controlar sus poderes, la verdad, no tengo idea de lo que pasó por su cabeza.